Soy Silvia González Ayala, soy médica infectóloga y actualmente me desempeño como profesora titular de la Cátedra de Infectología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. La variante Delta se ha introducido en nuestro medio, como era lógico que ocurriera, porque es la variante que está predominando en más de 120 países y nosotros no íbamos a ser la excepción. Está circulando, se ha demostrado la circulación comunitaria en la ciudad de Buenos Aires y el primer caso en una persona residente en un municipio del Gran Buenos Aires Sur. Este dato es muy importante por la movilidad de las personas. La pandemia la hacemos nosotros con nuestra circulación y no manteniendo estrictamente las medidas de protección personal. Esta situación de circulación con un bajo número de casos identificado, lo que se hace por la vigilancia genómica, que es bastante reducida en nuestro país, ya es una señal de alerta importante y hay que ir observando muy cuidadosamente qué es lo que ocurre con el número de casos en el día a día y también semana a semana, porque hemos aprendido de la experiencia de otros países que el número de casos se duplica de una semana a otra. Al aumentar el número de casos, la consecuencia es que aumenta el número de internaciones y que también puede haber formas de enfermedad grave. Estamos en una situación de debilidad como comunidad porque tenemos un bajo porcentaje de nuestra población vacunada con las 2 dosis. Y esta variante se caracteriza porque escapa al sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que aún las personas vacunadas con las 2 dosis pueden no estar efectivamente protegida frente a la variante Delta. ¿Por qué? Porque la eficacia de las vacunas es menor. Esto ya lo hemos vivido con la circulación tan intensa que tuvimos de la variante Gamma o variante Manaos, con ese pico el 27 de mayo de más de 41.000 casos confirmados. Y también durante la circulación tan intensa de la variante Gamma o Manaos, ¿qué nos pasó? Que se enfermaron miembros del equipo de salud, se enfermaron personas de la comunidad aún con 2 dosis de vacuna. Y también hemos tenido que lamentar fallecimientos. Necesitamos completar la vacunación con las 2 dosis lo antes posible. Esto viene muy demorado porque debió haberse logrado en julio. Estamos finalizando agosto y este objetivo no está logrado. Vamos perdiendo la carrera contra el tiempo, que es lo único que no se recupera. Y el no lograrlo significa calidad de vida y vidas. En una sociedad como la nuestra, que tristemente tiene más de 110.000 muertos por la COVID y también muy tristemente estamos entre los países con el mayor número de muertos por 100.000 habitantes. Son preocupantes las noticias de los otros países que están con la ola producida por
la variante Delta, como es el caso de Israel, que tenía un 88% de su población vacunada, había empezado la vacunación el 18 de diciembre, utilizó una de las mejores vacunas de RNA mensajero y sin embargo cuando se introdujo la variante Delta, que comenzó focalizado en 2 ciudades por esas personas que no cumplieron con la cuarentena y se diseminó, lo que hizo que la respuesta de la autoridad sanitaria israelí fuera aplicar una tercera dosis a las personas mayores de 50 años. Y atención con esto, ¿por qué? Porque ellos habían completado muchos esquemas en enero y han transcurrido más de 6 meses desde que esas personas habían completado el esquema. Nosotros también tenemos esa situación, sobre todo en los miembros del equipo de salud que lograron completar inicialmente el esquema cuando hubo dosis, primera y segunda dosis del Sputnik V. Lo que no se ha comprendido es que la pandemia la hacemos nosotros. Por lo tanto, tenemos que mantener estrictamente las medidas de protección personal. El por qué la vacunación se está haciendo por fuera del sistema de salud lo tienen que responder las autoridades políticas responsables de la decisión. Eso es algo que nos excede. Es la primera vez que no se utiliza el sistema de salud para la vacunación. Esto hay que destacarlo. Y lo único que se puede pensar es cuando la política atraviesa las medidas sanitarias. Y de eso hemos tenido demasiado en nuestro país. Por cierto, que en cada puesto de vacunación, sea en el centro de atención primaria, en el hospital municipal, en el hospital subzonal, zonal, interzonal, están los vacunadores, están altamente capacitados y sin embargo ese recurso no se utiliza. Tampoco se utiliza otro recurso que fue ofrecido, que es a través de la Federación Farmacéutica de la República Argentina. Los farmacéuticos están habilitados para vacunar, de hecho aplican otras vacunas, ¿no es cierto? Que eso sería también una ayuda. ¿Por qué? Porque la farmacia comunitaria está inserta en el barrio. Las personas de ese lugar donde está el farmacéutico comunitario lo conocen, es el que está más a mano, es a quien se acercan y es personal capacitado. Que hay recursos que no están siendo utilizados. Las razones que respondan quienes están a cargo. Con respecto a la movilización y la participación de la comunidad organizada, creo que tenemos 2 ejemplos. El primero fue el de los padres para que los niños volvieran a la presencialidad. Creo que ese fue el primer ejemplo contundente cuando la comunidad se involucra. Y el otro ejemplo es la red de padres de adolescentes que tienen alguna enfermedad de base, la red Vacuname, que se inició acá en la ciudad de La Plata, el primer dictamen judicial favorable ordenándole al gobierno que vacunara a un adolescente es de La Plata. Y después hay en muchos otros lugares porque esos padres fueron haciendo presentaciones individuales. ¿Qué lograron esos padres con su movilización firme, igual que los padres por la vuelta a la presencialidad en las escuelas? La donación de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna, que es una vacuna RNA mensajero, que son las únicas, sea la vacuna de Moderna, sea la vacuna de Pfizer-BioNTech, que pueden recibir los adolescentes a partir de los 12 años. Y se empezó a administrar. Pero ¿qué ocurre? Hay un estimado de 940.000 adolescentes con una enfermedad de base. Insistimos cada vez que preguntan
que se aseguren las segundas dosis para esos adolescentes. ¿Por qué? Porque se tomaron dosis de vacuna Moderna para administrar como segundas dosis por falta del segundo componente de la vacuna Sputnik V. También tiene indicación la vacuna Moderna para aquellos que han tenido un efecto adverso grave a alguna de las vacunas con plataforma de adenovirus, como son la vacuna Sputnik V o la vacuna de Oxford AstraZeneca. Entonces, la prioridad es que se aseguren las segundas dosis para esos adolescentes. El gobierno finalmente, y lo decía la ministra en estos días, firmó el contrato para la compra de 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, y lo que decía la ministra de Salud de la Nación en estos días es que esas vacunas de Pfizer se van a destinar para vacunar a los adolescentes sin enfermedad de base.